Buenas noches, bienvenidos una vez más a la entrevista de la semana. Esta noche con el core y candidato a la reelección, don Hernán Álvarez. Buenas noches, don Hernán, bienvenido. Buenas noches a Canal 21, en forma muy especial a tu persona. Muchas gracias. La entrevista es relativamente corta, así que vamos a ir directamente al grano. No necesita usted ninguna presentación. Es totalmente conocido, no solamente por sus votantes, sino por la provincia entera. Don Hernán, ¿Guiller o Goich? Indudablemente que es Goich, soy militante de la democracia cristiana y es la candidata de mi partido y es mi candidata. ¿Y no le parece un poco difícil que esta candidatura llegue realmente a la papeleta de noviembre cuando no logra despegar del margen de error? Que yo sigo pensando que las encuestas no necesariamente reflejan lo que ocurre en la realidad. Las encuestas pueden representar un momento determinado de la historia, un momento en el tiempo, pero si la comunidad logra identificar a Carolina Goich como la candidata de los demócratas cristianos, indudablemente que ese porcentaje que aparece tan disminuido en las encuestas de carácter nacional debe tener una variable. Si supuestamente, en el caso específico mi persona, tiene una variable de aceptación por la comunidad importante y logran asociar a la persona de Hernán Álvarez con Carolina Goich, no me cabe duda que ese crecimiento se va a producir. En los planos locales, lo he manifestado reiterada y permanentemente, hay líderes que superan a cualquiera candidatura de carácter nacional, son mucho más. En consecuencia, lo que hay que buscar cómo logramos tener esa identidad. Y en consecuencia, la imagen, la visión de Carolina Goich no puede sostenerse sobre su persona, tiene que sostenerse sobre los líderes locales, que son los que tienen una aceptación mayor en el seno de la comunidad. O sea, entonces podríamos interpretar sus palabras que ¿son estos líderes locales los que aún no se comprometen con la candidatura? No, yo creo que no es el tema que los líderes locales se comprometan, no. Es diseñar una campaña a partir de los líderes locales y no diseñar una campaña desde el nombre de Carolina Goich, que no es conocida en el plano nacional. Ella es senadora por Punta Arenas y en consecuencia su visión local debe ser, seguramente si la midiéramos lejos, más allá de lo que refleja en el plano nacional. Entonces, así como ella del plano local, el Punta Arenas debe tener un porcentaje supuestamente más del 30%, porque ella sacó una votación muy alta, significa que en cada comunidad o en cada localidad hay que construir sobre esos líderes locales. Pretender construir sobre el nombre de Carolina Goich un proyecto de carácter nacional, a mí me parece que es el error estratégico más grave que se ha cometido. ¿Y no será el gran error de don Hernán no haber ido a las primarias, de haberse invisibilizado, haberse excluido de las primarias con Guiller, o este miedo de que toda la izquierda contra la democracia cristiana hacía válido no ir a las primarias? A ver, a mí me parece honestamente que de alguna manera la preocupación, más que el miedo, la preocupación de la democracia cristiana que no se diera un contexto de participación de primaria con los verdaderos actores, parte de uno de los errores fundamentales del Partido Socialista cuando desestima la postulación de Ricardo Lagos. Y al desestimar la posibilidad de que Lagos fuera su candidato, reduce entonces a la expresión de una primaria a básicamente dos candidaturas, la de Guiller y la de Carolina Goich. Y eso significa aglutinar los sectores de izquierda contra la postura de centro, y eso era un error político grave que la democracia cristiana hubiera cometido, porque teníamos todas las fuerzas, entre ellas el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, la izquierda cristiana y el MAS, en una postura contraria a la democracia cristiana, y en vez de provocar un crecimiento va a provocar un daño. Lo mismo que está pasando hoy día con la exclusión de la democracia cristiana en la nueva mayoría de las listas parlamentarias. Ahí sí se expresa efectivamente el mismo acontecimiento que iba a ocurrir en una primaria. Y para eso la democracia cristiana no está dispuesta. ¿No será que la democracia cristiana, no así como cuando era la concertación dentro de la nueva mayoría, perdió el peso que tenía, que por así decirlo, contrapeso que le iba a dar el PC hacia la izquierda hizo izquierdizar mucho a la nueva mayoría y perdió el centro? A ver, yo lo primero quisiera decir que en política, para el crecimiento, cuando el objetivo del país, hay que tener generosidad. Y la democracia cristiana, que era el partido más poderoso en la vuelta a la democracia, fue siempre generoso
con los restantes partidos para que tuvieran la posibilidad de su representación, y la democracia cristiana nunca pretendió ni su objetivo fue ser la primera fuerza y en virtud de eso avasallar a los demás. La democracia cristiana tuvo actitudes generosas de decir, oye, aquí hay un espacio, construyamos juntos esta vuelta a la democracia, y eso yo diría que en el último tiempo no se ha producido por los demás actores. Y la democracia cristiana va a enfrentar las cosas, tiene la capacidad. La democracia cristiana ha sido parte de la historia de este país en momentos en los cuales ha tenido dificultades enormes y gigantescas, y sin embargo la democracia cristiana ha sido capaz de salvarse de esos riesgos y contribuir al bienestar del país y de Chile. Sin la democracia cristiana no va a haber democracia en este país. Sin la democracia cristiana no va a haber justicia social en este país. Necesitamos a los actores de la democracia cristiana construyendo juntos un proyecto común de país, y aquellos que pretendan no aislarlo están cometiendo uno de los errores más graves de la historia política de Chile. Según Ignacio Walker, hace muy poco tiempo atrás, esta izquierdización llevada a cabo por el Partido Comunista de la nueva mayoría es la que ha arrastrado a Michelle Bachelet como presidenta de Chile a profundizar aún más el desgaste de la nueva mayoría, a querer esta agenda valórica hacerla más prioritaria que los problemas que la comunidad Chile entero dice que tiene. Dejarlos de lado por la agenda valórica es producto de la influencia del Partido Comunista. ¿Dónde está el rol de la democracia cristiana? ¿Qué está pasando esto? A ver, yo no comparto las expresiones de Ignacio, y soy bastante franco en señalarlas. Ignacio Walker tiene una visión muy particular que difiere profundamente de la mía. Yo creo que lo que se ha planteado en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet es en esencia, en los temas de fondo, una esencia también del pensamiento de la democracia cristiana. Si nosotros viéramos todo el sistema educacional, remontémonos a la reforma educacional de Frey, y vamos a ver que hay una concordancia en la reforma del presidente Frey con la reforma que estamos impulsando hoy día. El acceso que plantea la reforma educacional de Frey de todos los jóvenes al sistema educativo chileno y la gratuidad del sistema siempre estuvo planteado dentro de una visión demócrata cristiana, y en consecuencia hay una concordancia plena. Lo segundo tiene que ver con el tema de estas leyes que han estado discutidas tan fuertemente hoy, que tienen que ver con las 3 causales del aborto. Fíjense usted que en el gobierno de Frey todo esto estaba presente y no tenía problema la sociedad chilena de enfrentarlo y conocerlo, y en consecuencia no teníamos una discordancia de fondo con este tema. En el tema de la reforma tributaria, el gobierno de Frey hizo una reforma tributaria necesaria para enfrentar los temas de la educación, y en consecuencia los errores técnicos que pueda tener esta reforma tributaria, que al final está produciendo menos plata que la que se pensó, obedece efectivamente a errores técnicos que no se evaluaron de lo que iba a pasar. Pero don Hernán, disculpe, decir errores técnicos cuando en realidad se está recibiendo menos plata porque se está invirtiendo menos, eso pasa más allá de errores técnicos. Eso pasa de que el exministro Arena no calculó que esta reforma iba a contraer la economía. A ver, yo cuando me refiero a errores técnicos, tienen que ver efectivamente con los errores de diseño. Es decir, los errores técnicos pueden producir errores de tal magnitud que en la perspectiva del tiempo tú los vas analizando. Pero a mí no me cabe duda que si nosotros hubiéramos tenido el precio del cobre elevado como se está produciendo hoy día, el precio del cobre va en un ascenso gigantesco, porque el precio del cobre tiene que ver con la tecnología del mundo, y hoy día están apareciendo definitivamente todos los autos eléctricos, y mientras más autos eléctricos tengamos, más cobre necesitamos, más cobre, y la tecnología lo va a desarrollar. Yo calculo que al año 2020 prácticamente los autos de benzina y de petróleo van a estar casi desaparecidos. Hoy día hay una alta tecnología que tiene que ver con el litio y la fabricación de las pilas de litio, que en su base inicial eran los iones
los iones de carácter líquido y hoy día son los iones de carácter sólido. Y en esa perspectiva de los iones de carácter sólido, en 15 minutos puedes tener la carga del auto. Entonces el cobre nos va a llenar de nuevos recursos si la fuente era el cobre. Y si el cobre se desarrolla la industria minera. Y la gran falla que tenemos hoy día son los recursos por la industria minera que están llegando poco, porque el cobre nos provocó efectivamente una sequía de recursos. Y lo otro, estos errores técnicos de no haber sido capaces de prever que el incentivo al ahorro es un tema esencial. En este país no hay incentivo al ahorro, lógico, ninguno. En este país hoy día tú te encuentras que ¿cómo vas a ahorrar cuando efectivamente a lo mejor si tuvieras la plata en el bolsillo te rinde mucho más que la tengas en el banco? Porque en el banco, fuera de cobrarte el manejo del recurso, el banco te está dando en el año ni siquiera un 3%, entonces ¿quién va a querer ahorrar en esas condiciones? Entonces no hay un sentido de ahorro. Entonces ahí también hay una parte del diseño técnico que debe ir acompañado con el ahorro. Es decirle, mire, si tú ahorras en este país, tú vas a tener al año el 7, el 8%. Y si tú tienes el 7 y el 8%, cualquiera platita la va a querer tener el banco porque te va a dar. Hoy día eso no está. Y ahí hay un error técnico, a mi entender, en el diseño. Entonces, un país que no ahorra, un país que sus riquezas naturales no le produce lo esperado, cualquiera base de acuerdo tributario para tener más recursos para implementar los programas que eran necesarios ser en este proceso de instaurar indudablemente una relación social diferente, en entregar a la educación los recursos que esto necesita. Hoy día ando trayendo un papel gigantesco aquí, no te lo tenía guardado, tiene que ver con lo que están recibiendo los profesores. Vamos a hablar del tema de educación, vamos a hablar del tema de educación, pero lo quiero llevar todavía... Ese fue el error técnico. Entonces yo diría que, y resumo esto, uno, lo que hemos hecho en educación es gigantesco, lo vamos a mirar en el pasado y lo estamos viendo ya. Lo que hemos hecho en el caso de terminar con el sistema binominal en Chile, desde el punto de vista político, un paso gigantesco en profundización en la democracia. Nosotros teníamos una democracia cautiva por una minoría de un 30% que controlaba al 67% de los chilenos. Entonces eso se va a ver en estas elecciones, qué tan cierto puede ser todo eso. Pero don Hernán, yo lo quiero llevar todavía a algo un poco más macro. Lo más factible, si me remito a las encuestas nuevamente, no una, sino que las tres grandes, dicen que lo más factible puede ser que Beatriz Sánchez pase a la segunda vuelta, ni siquiera Guillermo, porque Goy está en el margen de error. ¿Está dispuesta la democracia cristiana a aliarse con el Frente Amplio cuando gran parte de la democracia cristiana, comandado por los Walker, no quieren estar con el Partido Comunista? ¿Será capaz la democracia cristiana de aliarse ahora a ir más a la izquierda del Partido Comunista? A ver, lo primero que yo quisiera señalar que no tengo claro el panorama de las elecciones presidenciales, ni para la izquierda ni para la derecha. Creo que ahí hay una situación muy confusa de lo que puede pasar y lo que puede ocurrir. Esto es un poco política ficción, pero más o menos siguiendo esa línea. Generalmente línea de política ficción. Entonces, pero este país y lo que pretende la democracia cristiana como cambio sustantivo es que no sean las encuestas las que muevan las decisiones del país. Porque las encuestas movidas por decisiones del país pueden llevar mañana a que cualquiera persona pueda ser presidente de Chile. Basta que tenga una sonrisa, basta que sea una persona agradable, una persona que llegue por sus aspectos de carácter personal a ser presidente de Chile y detrás no tenga ningún contenido. Entonces lo que nosotros hemos querido transformar con la candidatura de nuestra camarada Goy es decir, vamos a la discusión de fondo de los temas. Vamos a la discusión. Entonces que no sea la encuesta. Eduardo Frei, Radomiro Tomes y los grandes personajes de la historia de la democracia cristiana siempre plantearon los contenidos de fondo. Y circunstancialmente eran las personas. Y yo creo que los contenidos de fondo son los tremendamente importantes que tenemos que definir. Pero ¿cree usted que Eduardo Frei Montalva estaría pactando con el PC y sobre todo con el Frente Amplio ahora, viendo lo que fue su trayectoria? Bien. Yo creo que ese es un tema de discusión. A ver, el Partido Comunista, a mi entender, por eso digo que tengo una decisión diferente de la que tiene el expresidente del partido. Señalar que el Partido Comunista de hoy no es el Partido Comunista de ayer. Y el mundo hoy día no está en la discusión ideológica de fondo.
el mejor y el más grande de los cambios está expresado en lo que era la Unión Soviética antigua. La Unión Soviética, el modelo marxista-leninista se cae y se destruye. Y la China, usted ve lo que hace la China se abre a un modelo en lo económico por las restricciones de una dictadura interna, porque los chinos tienen dictadura interna, y la dictadura interna la ejerce el Partido Comunista. Pero en algún momento de la historia, el tema económico, que es el que rige las relaciones... Pero ahí tienen una franca discordancia con el Partido Comunista. Para ellos China no es dictadura. Usted me está diciendo que China es una dictadura. Yo estoy convencido que es una dictadura, pero las discrepancias que podamos tener conceptuales de esta necesidad no son conceptuales. ¿No es de fondo eso, dice usted? A mí me parece que no es de fondo, porque el Partido... En la tradición de la democracia cristiana, la valoración a los derechos humanos. Sí, no. Pero cuando el Partido Comunista hace esta diferenciación, que las dictaduras son solo de derecha y no las de izquierda, pero a esa discusión... ¿No es de fondo eso? Pero esa es la discusión que tenemos que llegar. Y la discusión de fondo es decirle a la comunidad nacional lo que representa el Partido Comunista y lo que representamos los demócratas cristianos. Y en esa discusión es la comunidad nacional la que tiene que resolver el tema. Pero siempre que los demócratas cristianos tengamos la claridad de lo que le queremos ofrecer al pueblo. ¿Qué prefiere usted, don Hernán? La GOI siendo inconsecuente, diciendo y firmando en contra del aborto en ninguna causal. Algo que hizo el 2003 junto a Pedro Araya, Pablo Lorenzini, Sergio Ojeda y el 2006 y Mario Venegas, todos de C. En ninguna causal, y ahora lo aprueban las 3 causales. O la Carolina Goy, que llama a los votantes de Osandón a votar por ella. ¿Qué Carolina Goy? ¿La de izquierda o la de derecha? Es que yo creo que la Carolina del 2003 a la fecha de hoy, estamos hablando de 2003, estamos hoy día al año 2017. Perdón, pero esa es la declaración de principios de la DC, que no ha cambiado hasta el día de hoy. Sigue siendo la misma declaración. Voy a llegar a ella. Voy a llegar a eso, esencialmente. Significa que ha tenido un cambio. Y los cambios se producen a veces por las realidades concretas que le toca vivir a cada uno. ¿Pero los principios son cambiantes, los principios? Los principios ¿O no son permanentes? Los principios son eternos. Esta es la declaración de principios de ustedes. Los principios son eternos. La vida es antes que la muerte. Eso lo tenemos absolutamente claro los demócratas. Nosotros privilegiamos la vida por sobre la muerte. Déjeme leerle esta parte de la declaración de principios de ustedes del 2006. El aborto es un atentado al derecho de la vida de cada ser humano. Donde perfecto. Una de sus firmantes, Carolina Goy. A ver. Y ahora ella vota a favor. Mira dónde voy a ir para decirle esto. Remontémonos a la época de Cristo. Miremos a una presencia del Espíritu que interviene sobre la vida humana. ¿Cuál es la reacción de la comunidad en ese entonces? Oye, ataquemos a esta mujer, a la Virgen María, porque ha concebido algo fuera de su matrimonio. Correcto. ¿Sabes? Y en ese caso, ¿qué hubo que hacer? Hubo que convencer a José de que efectivamente esta obra del Espíritu, ¿verdad? Y aceptamos, porque esa sociedad tampoco aceptaba que se tuvieran hijos por fuera, y en consecuencia esa sociedad podía atentar hasta con los principios y apedrear a una mujer y terminar con la vida de ella, ¿verdad? Entonces, pero la democracia cristiana, le vuelvo a insistir. Vuelvo a tomar el principio. ¿Ya? El principio es, pero si yo me pregunto, una hija mía violada por un drogadicto, una hija mía violada por un degenerado, perdón la palabra que estoy empleando, tengo el derecho yo a decirle a usted, si usted ese hijo no lo quiere tener porque no es obra suya, no es una de voluntad suya, a obligarla a que ella tenga el hijo, porque efectivamente la vida en ese etapa es primero. ¿Y qué calidad de vida se está engendrando ahí cuando efectivamente los valores que pudiéramos estar también van en las conductas humanas? Y podríamos tener un hijo también tanto más degenerado que el que lo engendró. Pero que si yo tuviera esa forma de pensar de la que usted está diciendo, yo entonces no pertenecería a la ADC, no porque tiene otra declaración de principios. No, porque yo si pertenezco a la ADC tengo que adherir a esos principios. Es que los principios que son de fondo tienen excepciones en la vida. Mira lo que te voy a llegar a otro ejemplo más claro sobre esto. Si efectivamente cualquiera de los que estamos aquí y los que nos están escuchando esta noche tuvieran que discernir entre una persona que le robó un pan, que le entró un pan, y decirle a esta persona que me robó un pan lo mato porque robo, yo te diría que si esa persona entró a mi casa y se robó un pan, tenía un legítimo derecho de poder tener acceso a ese pan, que era el pan necesario para vivir. Entonces, si el principio es que el robar es malo, tiene excepciones.
Y cada cosa tiene una excepción y una realidad diferente y hay que mirarla en el contexto. Entonces, los fundamentalistas dicen, mira, esto es así y no importa lo que pase, el fundamentalismo. Y nosotros los fundamentalistas llegamos, por ejemplo, un gallo que dice que me lleno de bomba y voy a matar a los seres humanos porque de acuerdo a mi visión fundamentalista, yo con eso... Es que desgraciadamente, don Hernán, tengo que terminar de leerle esa parte de la declaración de principio, porque mire lo que dice: frente al llamado aborto terapéutico, postulamos que es innecesaria una legislación que abra las puertas a la definición desde el Estado acerca de las cuales seres humanos pueden existir y cuáles no. Y esto es del 2006, y todavía está en su declaración de principios. Pero vamos a lo claro de lo que pasa. ¿Qué es lo que busca esta situación de la obstetricia causales? Es que la mujer no sea sancionada, fuera de ser violada en condiciones de no respeto de su dignidad humana. Además, si tomara una decisión, la tengo que condenar a la cárcel. O sea, usted respalda entonces a Carolina Goy en ese cambio. Absolutamente. Y ahora, cuando ella llama a los votantes de Osandón a votar por ella, ¿qué le parece esto? Porque lo mejor de ese acercamiento hacia la derecha. Porque yo pienso que los votantes de Osandón o de cualquier otro lado pueden tener el mismo pensamiento de Carolina. Si no estamos llamando a los votantes de Osandón que vengan los que piensan de la derecha, estamos hablando de aquellos que efectivamente tengan una diferencia con Piñera fundamental en principios de fondo. Pero ¿no cree usted que eso es un poco lo que le pasa la cuenta a ella de no despegar en la elección, en la encuesta, esto de estoy en la nueva mayoría pero la critico, no, pero después la apoyo? Yo creo que no. Una definición de frente de soy la continuidad o hago una separación. Yo creo que no está ahí. Yo creo que la democracia cristiana ha venido cometiendo errores en el último tiempo de no construir proyectos de futuro. Y en consecuencia, como no ha venido construyendo proyectos de futuro, de repente aparece alguien en la realidad concreta y decimos, la Carolina es la candidata. Don Hernán, como se nos va el tiempo, y no podemos porque es un mayor tema, usted, ¿cierto?, es el que más maneja dentro de muchos otros, el tema de educación. Don Hernán, la reforma educacional, la reforma que tuvo muchos adherentes, que la nueva mayoría escuchó la calle, pero que la calle después se acalló porque consideró que la reforma estaba mal hecha. ¿Cree usted que el presidente que llegue, si en este caso llegase Piñera, y quisiera dar marcha atrás con esto, cree que sería un paso a favor, que retrocederíamos mucho, o esto de querer seguir avanzando, por ejemplo, en gratuidad a la educación superior, dejando de lado, por ejemplo, a los niños del Sename? ¿Usted lo cree correcto? A ver, nosotros podemos sacar recursos de otras cosas para enfrentar el tema de los niños del Sename. Perdón, pero la reforma, avanzar en el otro quintil de gratuidad, significa 44.000 millones más que lo del Sename. Fíjese que y Chile no tiene recursos eternos. Fíjese usted que Piñera criticó a sus senadores y diputados que votaron por aumentar un 10% más del quintil, del 50 al 60, los criticó a todos. Y los criticó a todos. ¿Y sabe usted por qué los critica? Porque sabe que no lo va a poder cambiar. Porque lo que se establezca en legalidad va a permanecer. Él quería que se quedaran solo en el 50. Pero usted entonces considera que sí se debe avanzar. Sí, va a seguir avanzando. Y pese a que no hay dinero para poder, lo que se necesita para los niños del Sename. Veamos. Este Chile es un Chile muy rico. Pero que necesitamos 330.000 millones para el próximo quintil, 44.000 menos para el Sename. Yo por eso que temo que de repente en el plano nacional las discusiones no tengan el fondo de dominio de los elementos para enfrentarlo. Chile es uno de los países hoy día emergentes de mayor fuerza. Chile hoy día tiene una renta per cápita cercana a los $25.000. Y creo que si el precio del cobre sigue subiendo, vamos a seguir aumentando. Y si las relaciones con China en la venta de los productos que estamos, van a seguir produciendo más recursos para Chile. El caso de la creación de la región... Pero eso sería ya para un próximo gobierno. Bueno, pero estamos hablando por el próximo gobierno. Pero la reforma y el aumento del próximo quintil es ahora. Pero platas tenemos. El precio del cobre entra cada día, se calcula que van a entrar por estos precios cortos. Este año, más de $2.000 millones de nuevo de ventaja para el Estado. Solamente lo que resta de este año. Está hecho el cálculo.
Entonces, te quiero decir que aumentar al 60% del quintil es asegurar un sector de la clase media que no tenía acceso a gratuidad y que tenía que enfrentar con los bolsillos. Pero hasta ahora en desmedro a los niños del Sename. Bueno, pero los niños del Sename, nosotros debiéramos enfrentarlo de una manera. Terminemos con los recursos reservados del cobre para las Fuerzas Armadas y tendríamos toda la plata para enfrentar eso. Para que terminemos con... Cuando la misma Democracia Cristiana, muchos senadores han dicho que no están dispuestos para eso. Bueno, pero ¿cómo podríamos terminarlo entonces? Cuando usted me lo pregunta a mí, yo hablo del punto de vista de lo que estaría personal, dispuesto a jugar. Ajá. Si yo fuera diputado, me jugaría por esa postura. Y si hubiera sido senador, me la habría jugado hace tiempo. Porque el tema radica en que para producir justicia en Chile y justicia con los niños tenemos que crear equidad para todos. Y en este país, de estos $25.000 per cápita que hoy día están, el 10% de los chilenos se lo llevan. El 10%. Y el 90% se tiene que repartir el 10% de lo que queda. Entonces, no tenemos una situación. Quiero plantear un solo tema. ¿Sabe usted cuánto están ganando los deportistas chilenos y cuánto ganan los entrenadores chilenos? Lo desconozco en este minuto. Si usted le preguntara cuánto gana el entrenador de la selección chilena mensual, ganancia. Si le preguntamos cuánto viene ganando de nuevo el regreso del líder que viene al Colo-Colo, de Valdivia. De Valdivia, lo que significa mensual, ¿es justo eso? ¿Es correcto? A lo mejor eso? Él genera todo eso también. Puede ser que lo genere, puede ser que lo genere. Yo no discuto, pero ¿es justo? Don Hernán, ¿es justo que nuestros parlamentarios sean los que más ganan dentro de toda Latinoamérica? Vamos allá. Van a ser temas que van a tener que quedar pendientes, desgraciadamente. Es la misma respuesta. Yo efectivamente creo que los parlamentarios hoy día ganan en exceso. ¿Usted cómo se explica que un parlamentario tenga 15 teléfonos? Yo tengo 2 teléfonos. Un teléfono que me da el gobierno regional, que lo paga el gobierno regional, y tengo un teléfono personal mío con el cual pago todas mis llamadas. Y tengo un teléfono como director provincial de educación que lo maneja la oficina. Perdón, pero Iván Fuentes, el diputado por Coyhaique, tenía 25. Bueno, entonces tenemos gente que no está preparada éticamente para estar en los lugares en que están. Un gran tema eso, ¿quién está preparado? Así es, pues nosotros necesitamos gente que sea testimonio de vida. Si tú quieres mirar mi vida personal, entra a la página web mía y vas a ver después de 40 años de servicio lo que he logrado en mi vida junto a quien es mi mujer. Un esfuerzo gigantesco. Entonces, don Hernán, le dejo las pantallas para que en un minuto se despida de la gente que lo conoce y de sus votantes. A ver, primero decirle a mis amigas y amigos que me conocen el agradecimiento siempre de la forma de apoyar cada uno de los actos en los cuales he estado comprometido en el servicio público. Yo no ando pidiendo votos, no es mi actitud ni ahora ni mañana, sino como esencia servirle. Yo sirvo, he servido en educación, esta es la provincia más tranquila de Chile. En el tema de los conflictos, ni con estudiantes. Los alumnos del Liceo Industrial van a tener su liceo nuevo donde trabajamos con tu padre, gracias a la gestión de este director provincial de educación y cobre. Y la vida es el servicio. Yo lo único que hago es servir. Cuando me necesiten, cuenten conmigo. Usted, Claudio, aquí también, cuando me necesiten, cuentan. Yo estoy al servicio de lo que signifique poder entregarle a la gente información y que la gente en su nivel de conciencia pueda recibirlo. Aquí hay un ejemplo, hay un testimonio, otro lo hace mal, yo trato de hacerlo bien. Muchas gracias, don Hernán. Buenas noches. Muchas noches. Gracias. Y con ustedes el próximo domingo.